Eli, buenas tardes a todos nuestros amigos de Twitter y las benditas redes. Nos da mucho gusto saludarlos en esta tarde del lunes 29 de marzo del 21. Eli Ávila Carrancio nos acompaña como siempre y le doy la más cordial bienvenida al programa. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí y pues vamos, hay que arrancar para ver qué hay de bueno. Pues arrancamos con un chismesote. El Ah, jueves va a estar por acá el Cita Sorricín retomando su espacio de las aventuras del Cita. Ya tenía un espacio por las tardes donde entrevistaba personas o hacía ay, reportajes. le gusta. Entonces me avisó que el jueves la vamos a ver por la tarde entrevistando un personaje, no voy a decir quién es, va a ser una sorpresa, pero bueno, en lo que puede regresar a la mañana, no se olvida de su espacio en Twitter y regresa con nosotros. Y eso me da mucho Sí, gusto, ver que sus sí, gallinas ya le dan tiempo. que le dé Digo, para tiempo allá en las Italias. Para quienes no sepan, que Cita vive en Italia y en la pandemia pues no le quedó más remedio que poner una pequeña granja en su casa, por eso hablo de las gallinas de Cita. Pero bueno, Ah, vamos a retomar algunas cosas de la mañana, para algunos que no las vieron, y bueno, vamos a empezar con el video que a mí me causa, cada vez que lo veo me da gracia. Se va a convertir en una amenaza para la industria de las bebidas alcohólicas. y mira, en realidad nadie está en desacuerdo con lo que él diga de estos personajes que se gastan su semana en vez de en la comida de la familia, en tomar y todas estos situaciones que se dan en el país, pero como que no le da el punto, ¿no? No es el target, o sea, no le da al punto nodal de, primero, el bajo salario de las personas y segundo, alrededor de esta forma de vivir donde pues no le da, o sea, le cuesta mucho trabajo a Naya ser pueblo, mucho. Le Pero, hace falta pero, pero imagínate, si Ricardo está perdido, imagínate estos. Es el video que te prometí que íbamos a pasar en su versión completa. Este mensaje es para ti, que has visto esta pandemia desde la comodidad de un cargo público. Quiero pedirte a ti, que has pensado que esta pandemia nos vino como anillo al dedo. A ti que nos has pedido que nos quedemos en casa, pero que paguemos nuestras obligaciones e impuestos. A ti, te pido que nos escuches. Sí, nos quedamos en casa, cerramos nuestros negocios, modificamos el proceso de enseñar y de aprender sin ayuda de nadie, pues nos dejaste abandonados y no estuviste a la altura. Y aún así, nosotros lo hicimos. Los mexicanos nos unimos, nos solidarizamos con la esperanza de evitar contagios y volver a abrazar a los nuestros. Hemos hecho lo que se nos ha pedido, pero nos duele. Nos duele porque no hemos visto respuesta. Hemos pedido que no se aumenten los costos de los servicios básicos, que se cuenten con los insumos en los hospitales, que se difieran los pagos de impuestos, que se invierta en educación, en investigación, en arte y cultura. Hemos pedido apoyo para que no mueran las empresas, los pequeños negocios. ¿Y qué hemos recibido? Recibimos demagogia, otros datos, burla y corrupción. Esta pandemia ha dejado muy claro que México está por muy encima de sus gobernantes. ¿Y ahora nos pides que en junio volvamos a votar por ti? México tiene memoria y estoy segura de que este junio no olvidaremos tu falta de verdadero liderazgo. Tal vez ahí desearás haber hecho las cosas de manera distinta. ¿De verdad? ¿Quieres que votemos por ti de nuevo? de verdad. ¿Quieres que votemos por ti de nuevo? No sé si está más cómico este o el de Ricardo Anaya. A Pero es que ti, ellos se refieren al PRI, hombre. que son chistosísimos porque dices, hicimos todo lo posible por salir adelante la pandemia y todos los medios que ellos pagan
no se han cansado de atacar a López-Gatell. Y de no hacer nada, ¿no? Ayudado, no han ayudado a controlar a la gente, no han ayudado a educarla, no han ayudado a generar un discurso de responsabilidad social, Bueno, donde que todos... no les permitió diferir sus impuestos, los venían difiriendo, 10 años pagaban un mes y 10 años no pagaban nada. Ellos quieren diferir impuestos. Es que ese es el verdadero problema para ellos. Sí, no invertiste en educación, no nos ayudaste. Los programas sociales benefician al 70% del país de alguna forma. Sí. Bueno, pero es que no nos ayudó como Cedillo con el Fobaproa. Después de nacionalizar 1,144 empresas, vienen los errores de diciembre, la gente pierde su casa, su carro, se avientan a las vías del metro, se avientan de los puentes, y bueno, te cambian el sistema laboral entre el outsourcing y de premio. Que metieron créditos falsos para que se les dieran miles de millones de pesos, salvaron a quienes antes para el país. Les rescataron. La gente se aventaba a las vías del tren, del metro en México, y rescataron a los banqueros y a los empresarios con el Fobaproa. Despojaban a la gente de sus viviendas, despojaban a la gente de sus patrimonios, despojaban a los empresarios pequeños, que siempre los pymes y los medios son los que son golpeados por todos estos tipos de políticas y no ningún plurito, al contrario, ¿no? Aplausos, ovaciones. Pero la pregunta es, ¿los rescatamos entonces como ahora piden ser rescatados? La pregunta es, ¿los rescatamos entonces y qué nos ganamos? Que ellos se hicieron más ricos y a nosotros nos hicieron más pobres. Es que ese es el problema. Pagaron, incluso acuérdate que en ese tiempo salió una sentencia de la Suprema Corte sobre el anatocismo, de impuestos sobre impuestos. ¿Interés sobre interés? Intereses sobre intereses, que fue aterradora porque era la esperanza para muchas personas de clase media que estaban perdiendo sus bienes, que estaban perdiéndolo todo por la voracidad de los intereses y de los empréstitos, y cómo la Corte siempre sólida en el respaldo a los grupos de poder y a la banca y a todos estos intereses de unos cuantos. Déjame te cuento 2 historias, Eli. Yo trabajé en la banca 12 años, de manera casi ininterrumpida, 10 años en un solo banco. Cuando la primera devaluación de Miguel de la Madrid, entraba la gente al banco y se agarraba a golpes con los funcionarios del banco, por cómo de un día para otro cambiaban las tasas de interés y pagaban el 120, el 130 de intereses, y tú veías cómo cada quincena cambiaban los salarios y la gente se volvía loca porque no podía pagar lo que debían. Eso fue en 88. En 94 a mí me tocó el Fobaproa. Eso lo tengo muy marcado cuando de repente me piden que revise. Teníamos unos centros de atención para las tarjetas de crédito, que eran como pequeñas sucursales que existían. Solo existían en Ciudad de México, Toluca, Pachuca y Cuernavaca. Eran como pequeñas sucursales. Cualquier trámite de tu tarjeta de crédito, ahí ibas y ahí se arreglaba. Bueno, yo controlaba Pachuca y Toluca y el norte de la Ciudad de México. Entonces me decía mi jefe, oye, revísate la cartera vencida, y descubro que una estética facturaba más que una agencia automotriz. Le digo, oye, ¿ya viste esto? Háblale. Y pues cuando le hablé, pues los alertamos, se fueron, y cuando investigaron, ahí empezó el dolor de cabeza. Meses y meses y meses, encerrados en un hotel en Pachuca porque estaban amenazados de no sacar a la luz lo que habían encontrado. Entonces, cuando tú buscabas contratos, documentos, no existía nada, no solo microfilmado, sino físicamente jamás existieron los contratos porque los desaparecieron. De ese tamaño fue el megafraude. Y eso, te digo, yo lo viví. Entonces, cuando esta gente habla, nunca se quiso transparentar.
Nunca, nunca, el Fobaproa nunca se ha querido transparentar. No sé si lo guardaron por 40 o 50 años Yo por recuerdo, interés, yo recuerdo un seguridad, viejito que decía, pero no, ¿para qué quieren esos míticos papeles? los queman. Me acuerdo que Que aquí los en Sinaloa, quemen. el secretario de Agricultura que salió, ya ves que se quemó su oficina, qué casualidad, en el área contable se quemó su oficina, ¿te acuerdas? Ahora en el sexenio pasado. Era una conducta recurrente que se daba en los Y gobiernos, se los sigue quemaban. dando. Y, y, Pemex, y sí, fue un escándalo que se quemaron, se quemó de pura casualidad y hubo un corto ahí, se quemó una bodega de información, o sea, se queman, ¿no? No hay respaldos electrónicos, fíjate nada más en la era de las entonces, lo que hicieron en el Congreso en el 88 de ir a quemar las boletas, por ejemplo, que lo hizo Fernández de Ceballos, y una serie de cosas que es, la verdad sí, es preocupante las tendencias, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante sería decir a los jóvenes, tus padres y tus abuelos vivieron esto. Pero bueno, claro, de hecho, así de es. hecho, bueno, esto es el mensaje de los empresarios, pero el pueblo también les contesta y me encontré un mensaje en la mañana de alguien del pueblo que le contesta de cierta forma la Coparmex. La economía, que se iban a terminar los recursos del país, que iba a haber escasez de todo. Ay, no manchen. Si México aguantó 70 años con el PRI, con el PAN robando a manos llenas, regalándole los recursos a extranjeros, soportando incrementos cada semana en la canasta básica, aguantando inflaciones sin que el salario mínimo subiera un solo peso, gasolinazo cada mes y los adultos mayores sobreviviendo con limosnas, literalmente con limosnas. Así que, ¿de dónde sacan que en 6 años alguien lo va a hacer peor que ustedes? A los mexicanos, nuestros presidentes nos han tratado tan mal y nos han obligado a vivir en la miseria mientras ellos piensan y se creen que viven en un país de primer mundo, gastándose el dinero como reyes en un país de jodidos. Y ya viéndonos acostumbrado a todo esto, ¿cómo creen que nos va a asustar un gobierno nuevo que durante 3 años solo ha hecho cosas buenas por el país? Que está haciendo historia, haciendo mega obras, que aliviarán la jodidez a la que ya nos habíamos acostumbrado los mexicanos. ¿Saben qué deberían de hacer ustedes los de la derecha? Que no sé por qué les dicen así, si son bien chuecos. Primero háganse a la idea de que su negocio se les terminó por tranzas. Y después, en vez de estar molestando al gobierno en turno, pónganse a pensar cómo elaborar un plan de cómo ayudar verdaderamente al país. Se la han pasado lloriqueando como niños y haciendo lo posible y lo imposible por recuperar algo que nunca fue de ustedes. Es del pueblo, cabrones. Tal vez así puedan aspirar a que la gente les devuelva la confianza en unos 20 años más. México no está mal y no lo va a estar. México está en buenas manos. En unas manos limpias que hasta el día de hoy no le han podido achacar nada y por primera vez en toda la historia de este país se le da prioridad al pobre. Si no van a ayudar, no estorben, cabrones. Bueno, es el mensaje del pueblo a la derecha. Pero bueno, tenemos noticias muy locales de Sinaloa, porque ya sabes que siempre entramos con un preámbulo y después vamos tomando algunas de las noticias relevantes, que no hay tantas noticias relevantes hoy, déjame decirte. Pero bueno, hay algunas que podrían llamarnos la atención. Por ejemplo, el PES no registra candidatos en 5 alcaldías y 2 diputaciones en Sinaloa. El Partido Encuentro Solidario no registró en 5 alcaldías y 2 diputaciones debido a que los aspirantes se echaron para atrás. El pez. ¿El pez por su boca muere? Milagro que no puso ministros de culto, si los tiene todo el culto evangelista, los tienen ahí medio atrapados con estos grupos, ¿no? De Pero poder. Eli, ¿cuánto cuesta una campaña?
¿Cuánto Tengo cuesta una campaña? Tengo entendido que, por ejemplo, de estos ministros de culto evangelista y estas cosas que se dan en el PES, creo que les puso Morena, les dio 10 candidaturas a la luz del mundo, imagínate, en Jalisco. Se está hablando mucho de eso. A lo mejor ya no sintieron tanta seguridad yendo solos. A los de Mazón, que está preso en California, ¿no? Sí, les dio 10 candidaturas Morena entre plurinominales y distritales. Se habló, no estoy segura porque no me he metido mucho a los procesos electorales de todo el país, así por ahí salió una nota, alguien comentó, un articulista, creo que fue Julio Astillero, en una conversación con otros dos periodistas, le preguntaron que cómo estaba la cosa política y uno de los periodistas que se sienta en la mesa con él le dijo, oye, Julio, tenemos que hablar de esto. En Morena se les dieron 10 candidaturas aquí en nuestro Guadalajara, en nuestro Jalisco, perdón, a la Iglesia de la Luz del Mundo. O sea, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Pero eso es algo que es recurrente en todo el país. Digo, me refiero al video de la Coparmex que se me hace bien tonto, porque pudieran haberlo gastado enfocándolo en otras cosas. El target, trae un estilo, incluso la elección de la joven que sale con un tipo la ropa de que trae. La ropa que trae, o sea, trae toda una articulación de mensaje dirigido o focalizado a cierto grupo, ¿no? Que no es el de clase alta. Entonces, el mensaje al final creo que podría ser, sin ser tan burdo, podría ser crítico porque es muy fácil ser crítico de los partidos políticos. Lo hemos hablado tú y yo, deberíamos de hacer un programa especial para hablar del sistema de partidos, Martín. Y cómo esto puede afectar o está afectando mucho también la línea presidencial, ¿no? No mentir, no robar, no traicionar, porque Morena traicionó en todos los estados a los grupos y hay un sentimiento de desánimo que lo puedes ver, y Julio Astillero y esta persona estaban hablando de ellos porque ambos viven en Jalisco. Y ellos estaban diciendo, o sea, una crítica neutral, no una crítica así como Coparmex, ay, no salgas a votar, porque ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Pues gente como uno que se molesta por las cosas que pasan, pero que también observa, también te ponen en una tesitura difícil, vaya, para la votación, de verdad te ponen en una situación difícil, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál podría ser una opción? ¿El PT? ¿El Verde Ecologista? ¿Cuál sería una opción? ¿Movimiento Ciudadano? Bueno, a lo mejor si estuviera Samuel García en Sinaloa. Imagínate. Bueno, pero esta diversidad uno de los 6 años. Pues es que el único lugar donde yo podría Samuel, porque no hay muchas candidaturas, sería en Guasave. Pero bueno. Fíjate que Guasave tiene un buen candidato. Yo puedo criticar muchas cosas de las candidaturas en Sinaloa. Creo que Guasave tiene buen candidato en un sentido estricto. Lo malo es que las 4 municipios más importantes del estado se los dieron a varones, las mujeres debieron de haber impugnado. La verdad, yo no me interesé por participar en este proceso, consideré que no era ni momento ni el espacio. Ya veía venir yo esta andanada, esta situación que se está viviendo en Sinaloa tan terrible de las candidaturas de las personas que están, que a lo mejor no hicieron malos gobiernos o no fueron malos funcionarios, pero como tienen pleitos internos terribles, ¿no? Alrededor de figuras y cómo se desgarran las vestiduras y se atacan unos a otros, unas a otros, unas a unas, otros a otras, y cómo ves cómo se desperdician los espacios. Hay una preocupación, ya salió un grupo de mujeres a decir que parece ser que no van a cumplir con la paridad, no están cumpliendo en Sinaloa, y la verdad también está muy maquillado, ¿no? Porque, pues, así es la política. Entonces, ¿qué se hace ante estas situaciones? ¿Te mantienes apático y ajeno o trabajas para impulsar un cambio? Ese es lo difícil, porque además había una ilusión, se nos prometió demasiado, vaya. Se nos prometió mucho. Yo quizá lo que vería en un futuro después de las elecciones es
el fin de los partidos políticos como los tenemos, nos cayó Eli, bueno, a ver si regresa. Yo vería el fin de los partidos políticos, ya regresó Eli, no sé qué le pasó, se nos perdió. Es que estoy sentada enfrente del internet, pero y compro de la del lugar más alta y ni así porque no llega la señal. Deberíamos de hablar sobre los derechos del consumidor en relación a las grandes empresas que venden internet. Qué terribles. Es que ese es el tema, Eli. Cuando hablamos de política, la gente no lo relaciona, por ejemplo, con la ley del consumidor, donde todo es conciliar y no hay sanciones. Así es. Yo me acuerdo que alguna vez se sancionó a Telcel porque les estaba cobrando cualquier cantidad de pesos, una cosa irrisoria de pesos, creo que era $1. Pero cuando se acaban los millones de usuarios que tenía Telcel, te dabas cuenta el tamaño del hurto. Pero bueno. Un seguro que te vendía Telmex, te cobraba sí, todo además, el mundo y no le decías que no, te cobraba mes por mes 28 pesos de un seguro que en los 60 millones de usuarios que tenía era un mundo de dinero y que se quedó con ellas, o sea, sabiendo la forma en que estamos educados las y los mexicanos de que no discutimos nada. Yo creo que mucha gente sigue pagando ese seguro. No sé si tú recuerdas aquella fianza que te pedían para contratar Telcel, la famosa fianza por si dejabas de pagar y la pagabas mes con mes. Y resultaba que cuando te atrasabas, la fianza no entraba por ningún lado y el dinero de la fianza. Pero bueno, es como los partidos políticos. Vamos a ver, yo sí veo que se va a derrumbar todo el sistema político junto con el INE. Yo veo la caída del INE estrepitosa después de las elecciones y con ella vamos a ver cambios muy profundos en el sistema de partidos. No sé qué va a salir, qué monstruo va a salir en esta ocasión, pero tenemos el sistema de partidos políticos, el instituto político, el instituto electoral político más caro del mundo y el más ineficiente. Me preocupa mucho en esa temática la misoginia tan fuerte que hay en México y cómo se puede reproducir, cómo se ha reproducido demasiado en exceso en el Senado y que son los que tienen la potestad para, o sea, el derecho o el poder, la potestad para nombrar a los del INE, ¿no? O sea, la verdad, qué preocupante. Sí me preocupa porque el nivel del Senado no es el más alto en la historia de un Senado. Los personajes ahí no... Y pues por otro lado, pues un INE muy cargado, con dados muy cargados, muy frugal, muy errático, muy canijo, pues, o sea, sí tienen buenos intelectuales, pero nunca, el INE después de Woldenberg nunca pudo consolidarse, nunca pudo ser un INE o un IFE o luego un INE. Se suponía que el cambio, ¿no? El traslado del IFE al INE iba a generar un cambio importante por el servicio civil de carrera, una serie de postulados que se manejaban para seguir acrecentando las bolsas económicas de estos aparatos de Estado que sirven a intereses. Entonces, la verdad, creo que deberíamos de aprender de democracias como la norteamericana y empezarle a bajar. Para empezar, quizá deba de tener una tarifa, dependiendo del partido y el número de votantes, no darles a los partidos por cada votante un recurso y que, por ejemplo, cuando votan, somos 80 millones de votantes, supongamos, si votan 30 millones, se reparte la bolsa por los 80 millones. Si yo valgo 30 pesos, eso se lo van a dar de prerrogativa al partido, vote yo o no vote. Entonces no hay un sistema de castigos. No se ha aprobado la segunda vuelta, lo cual hace una democracia de mayorías paupérrimas, que no son mayorías y que ellos hablan de ellos como mayorías. Son mayorías con un 30% de votantes y un sistema de partido choncho, sin escrúpulos, sin costo, ¿no? Sin costo por lo que hagan, porque
puede ser el mensaje en todas las democracias que se lee cuando la sociedad no sale a votar es el hartazgo de la sociedad. O sea, hay una evidencia. Claro, en los países desarrollados o de primer mundo, cuando no salen a votar es porque están tranquilos, porque sus democracias son sólidas. En nuestras democracias, donde apenas estamos en pañales, venimos de un partido autoritario, de un grupo de poder casi totalitario, dictatorial, El político mexicano. Claro, donde El Partido Comunista, era como el Partido Comunista, ellos elegían y entre ellos había el ungido. Todo. O sea, su democracia es la suya, pues. O sea, la democracia oligárquica, pues, dictatorial, oligárquica, de élites. Esa era la democracia de México durante N número de años. Esa es la que no protestaba la Coparmex, ni la que protestaba. Pues no, porque ellos eran parte de esa democracia, ellos eran parte de los grupos de poder, ellos eran de los que se repartían el pastel. Te estoy diciendo cuánto les daban a los partidos, a quién les compraban los partidos las facturas para demostrar que gastaban el dinero, a ellos regalaban el dinero para allá, les daban créditos a fondo perdido. A mí me tocó ver 2 o 3 ejemplos aquí en Sinaloa, que a una supuesta prima, creo que de Faustino, que en ese momento era presidente de la ganadera, le daban un crédito de fondo perdido por casi $1,000,000. Eso significa que esa persona jamás iba a regresar el crédito que le dieron. Yo quisiera saber si le dieron seguimiento a la señora para ver si la empresa de ella realmente funcionó a tal grado que permitió generar empleos, que esa era supuestamente la finalidad del fondo perdido. Y me refiero a fondo perdido porque los fondos perdidos son créditos que da el gobierno de dinero que regala. Se los daba a empresarios de altísimo nivel en México. Aquí en Sinaloa pues salían apellidos de Nicolás, salían apellidos de fulanito, salían apellidos de estos apellidos que tienen un peso empresarial importantísimo y que en realidad no pagaban intereses, no pagaban nada, se quedaban con el recurso porque se llama fondo perdido, porque supuestamente van a generar más empleos, más cosas, se les da a sectores importantes para que generen más. Pero tú le das un préstamo con intereses mínimos si tú quieres, pero 16, 13% a la señora de la tiendita por 10,000 pesos y te lo tiene que regresar, como las tandas, te lo tiene que regresar. O sea, había diferencias abismales en el sistema y que estaba basado en una democracia oligárquica, o sea, no una democracia simulada, que simulaba una serie de instituciones, que hizo instituciones para esa simulación y que se sirvió del poder para todo eso. Pues creo que el negocio más exitoso luego de los Oxxos son los partidos políticos, pero bueno, vamos a seguir viendo las noticias que tenemos para Sinaloa. Te digo, no son muchas, pero son interesantes. 2 centros recreativos de Culiacán estarán cerrados por cocodrilos. El primero es el Congreso del Estado y el segundo será el Ayuntamiento. Ay, te la sacaste. ¡Ah, qué bárbaro! Oh, pues a lo mejor. Es que están regresando, acuérdate al nido, todos los que se fueron y que no quedaron. No había tantos puestos, eran más candidatos que electores, oye, no chinguen. Pues te digo, había más candidatos que ciudadanos en los distritos. Qué barbaridad. Pero bueno, vamos, es un poco de humor dentro de las noticias, ¿no? Claro. Pero no vayan a las playas esas porque tienen cocodrilos. ¿Y qué balnearios serían? Ahí andan cazando a los pobres cocodrilos y ahorcándolos. Mira, hablando de los shows, mira, el challenge en Sinaloa. Tú sabes, Eli, que se le denomina el challenge al reto, esos retos que se hacían antes por internet de que te bajabas del coche y te ponías a cantar y el coche caminaba solito y cosas así. Pues ahora, mira, Estrada ahora invita a Rocha. Pues sí, porque quiere colgar, me imagino yo, porque todavía Rocha goza de cierto grado de popularidad, no sé qué vaya a pasar, pero todavía hasta ahorita creo que es de las figuras más fuertes del morenismo en Sinaloa.
Y Estrada, yo no digo que hayas hecho un mal gobierno, ya lo habíamos discutido, yo lo había hablado, ¿te acuerdas? Yo creo que tendríamos que analizar, ¿no? La inversión que hizo, los ahorros que hizo, el cobro del predial, también el cobro del predial que dañó a población pobre, la aplicación de los recursos, que no se volvió a endeudar, aunque entró a un municipio que le dejaron temblando Chuy Valdés, o sea, destruido, desmantelado por los grupos fácticos de poder y por las cargadas, ¿no? También a la narcopolítica. Pero creo que desde que él entró en un conflicto con él mismo. Él entró en un conflicto con él mismo. El reto personal de él había sido cambiar su forma de ser un líder social, de ir a tomar, a gritar en la calle contra la autoridad, a ser la autoridad. Y creo que en los primeros 2 años los desperdició, 2 años y medio los desperdició en un conflicto casi contra él mismo, conflicto con los medios, conflicto por las personas que puso, o sea, no cambió, no puso morenistas, puso puro priistas, y bueno, dejémonos de eso, porque ahorita ya por todos lados hay puros priistas, y en el gobierno del estado, si entra Morena, también nos vamos a llevar la sorpresa de que las secretarías se los van a dar a priistas. No nos estresemos. Le dije que para esta Semana Santa se van a llenar de cocodrilos los congresos de la Unión. Las playas del Congreso de la Unión se llenan de cocodrilos. No nos estresemos por estas cosas, porque a veces no vale la pena ni los corajes que puedas hacer por la realidad política, ¿no? El Zoom politicón de Sinaloa está, la verdad, pero creo que está pasando en todo el país, está pasando en Tabasco con Adán, con el gobernador Adán. Aquí yo estoy casi segura de que hay línea del gobernador y está jugando dentro de este juego de roles, y vamos a tener secretarios que vamos a estar enojados después viendo secretarios del PRI, abiertamente del PRI, que habían estado en contra de Andrés Manuel. Esto nos pasó con Estrada. Estrada desilusionó. De Estrada esperábamos muchas cosas. Ese luchador, ese entrón, ese que venía a cambiar todo, llegó, se sentó, dispuso, negoció con las fuerzas fácticas, oscuras, empresariales, con lo que tú quieras. No hizo, te repito, yo no creo que haya hecho un mal trabajo. Yo creo que de lo menos malo en términos de administración pública, podríamos decir, Estrada se la aventó en el ayuntamiento de Culiacán. No tengo los datos, esto está mal, porque no tengo los datos, no los difundieron. ¿Le fallaron las formas, Eli? ¿Le fallaron las formas a Estrada? Sí. Y de Estrada, de hecho, repetía seguido, reiteradamente, que él no iba para la reelección. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó desde su hecho a su hecho? Él decía, a mí me vale esto, yo no voy a la reelección, yo no tengo conflicto. Le faltó el feeling político, el feeling de congraciarse con fuerzas en vez de estar todo el tiempo enconado, de asumirse como autoridad y como una autoridad de todos. Le falló. Creo que los últimos 6 meses intentó rescatarlo. Los últimos 6 meses del año pasado intentó rescatarse, metió a redes, trató de ser un poquito más popular, pero Estrada tiene sangre pesada y nunca, creo que se rodeó de personas que nunca le leyeron la cartilla. Yo te he dicho mucho, a veces se ocupan 2 o 3 cachetadas de pueblo, cachetadas guajoloteras de pueblo, y él tenía demasiado pueblo, necesitaba tener un feeling político que no tuvo. Se conflictó, yo creo que de las mujeres de Morena, de las mejorcitas, yo a veces me tengo que reivindicar en eso y tengo que ser muy clara, porque yo a veces le echo al Congreso en general, pero no ha estado tan mal este Congreso que fue mayoría de Morena, no estuvo tan mal. Permitió gobernar. Tengo que desdecirme. No estuvo tan mal en el sentido de que sí hicieron ciertos controles. Graciela asumió un papel, a mí me gustaba verla, escucharla, creo que es una de las mujeres políticas de Morena, es algo que tiene Morena a Graciela, y que ahora le dan la verdad, terrible, la dejan fuera de todo, ¿no? La sacan de la jugada de manera muy, muy brusca, y no le envían a nada, y ves candidaturas que tú dices, bueno, ¿y esta persona por qué le están dando la candidatura? Como un Jesús Ibarra, como a una Almendra Negrete, como
como, la verdad, visto los candidatos aquí desde la barrera, es sorprendente porque todos se van a cargar, claro, a la marca que es Morena, ¿no? Y que espero que de verdad les jale mucho. Te estaba comentando que leí 2 posts de líderes que yo dije no, tienen que tener un poquito de ética y de vergüenza de esta campaña 5 de 5 que muchos hicimos en su momento, no va a ser igual, no vas a llegar a decir, dame 4 de 4. Yo creo que eso es lo que está intentando hacer de alguna manera Estrada, sanar en época electoral, sanar, ¿no? Resarcir un poco este flagelo del conflicto que él tenía con los grupos. Y bueno, es su estrategia electorera, ¿no? Es su estrategia electorera. Veamos qué tanto le va a dar esto a Rocha y a él mismo, y qué tanto puede sostener Rocha también este discurso después de todo lo que hicieron en la conformación de las estructuras, de traer, por ejemplo, al Diablo Higuera como coordinador de campaña, después de traer a la Adriana del Toro, que está tan relacionada con la campaña de Quirino, que fue de las que le trabajaron más la campaña de Quirino, pero que además está muy relacionada con poderes fácticos, con Aarón Rivas, que fue la jefa de prensa, o sea, el priismo y el panismo en todo. Véngache con chuvéngache. Claro que tiene sus funciones. De hecho, déjame ir un poco a redes sociales. La discusión en redes sociales se daba precisamente en que quien no apoyaba a Morena era traidor. Y entonces yo escuché muchas críticas muy duras a Gerardo Fernández Noroña, que podrá no ser santo de la devoción, pero lo que él ha señalado es correcto. Que si él lleva agua para su molino, pues está en su derecho, él es el PT, no es Morena. Pero él siempre ha señalado que se dejó... Era Morena y lo sacaron porque ocupaban en el PT y lo aventaron al PT, y ahora ¿cómo le pueden exigir otra cosa? No, pero además, si alguien ha enfrentado al INE, es Lorenzo, es Gerardo. Si alguien se ha aventado los pleitos en el Congreso, ha sido Gerardo. Quizá el único pleito fue el gran pleito fue que no lo dejaron presidir la Cámara por un acuerdo que había para que le tocara al PRI. Pero aún así, la campaña mediática que le emprendieron a Gerardo Fernández Noroña por parte de seguidores de Morena, que yo les llamo, se me escapa el nombre porque a los de derecha les digo que son fanáticos y esto les digo que son fundamentalistas. Los grupos fundamentalistas de las redes sociales, dicen es que hay que apoyar a Morena. No, es que si algo tiene la izquierda y debe seguir siendo la izquierda, debe ser crítica consigo misma, y quizá en el proceso electoral... Yo tengo una duda, ¿Morena se vendió como izquierda? O sea, yo tengo esa duda. Morena es un movimiento. Morena es un movimiento. Yo me resbalo porque yo soy de izquierda, bueno, yo soy socialdemócrata, de izquierda con tendencias socialdemócrata, de izquierda progresista, vaya. Yo soy una persona de izquierda progresista y tengo desde los 20 años en la izquierda progresista. Y a mí me llama mucho la atención porque yo apoyo de alguna manera a la figura Andrés Manuel. Y yo lo apoyo desde los 17 años. Tengo los reconocimientos de las brigadas de la esperanza y todo lo que se hizo en su momento. Y para mí es muy difícil en esta etapa de la vida de Andrés Manuel y de la vida política de Morena, casarme con la izquierda de Morena, porque estoy viendo lo que están haciendo y a mí se me hace tan pragmático muchas cosas que están haciendo en el partido, ¿no? En Morena. Se me hace que incluso están traicionando los postulados y están traicionando el discurso que era el discurso que nosotros sosteníamos como la voluntad del cambio, porque nos están imponiendo a figuras muy desgastadas, ¿no? Que llevan un mensaje y que lo entendemos, no somos idiotas, entendemos el mensaje y el por qué están en esos espacios, pero eso no significa que vayamos como ignorantes, como imbéciles, a aceptarles todo. Así es, hubo un hilo que escribió Pedro Salmerón, a mí me encantó,
porque él habla de cómo fueron imponiendo a los grupos que tomaron las decisiones. Si eres si no eres militante de Morena, pues el INE te quita el requisito para que puedas entrar. Y si perdiste la elección, pues te la vuelvo a repetir para que vuelvas a entrar, hasta que finalmente imponen a un grupo. ¿Y qué es lo que está pasando? Él da a entender que Morena está tomado. Yo no creo. Pero, Este discursito a mí me parece absurdo. Una vez el presidente dijo en la mañanera, yo creo que es una línea de la política que se está haciendo pragmática, el poder por el poder, y desgraciadamente eso sí nos afecta a quienes le tenemos un chorro de fe y que hemos estado en muchísimos frentes apoyando la cuarta transformación. Ese es el problema. Yo no creo. Dijo algo Andrés Manuel hace 6 meses y lo dijo muy fuerte y muy claro. Dijo, yo no creo que el presidente Peña no estuviera enterado de todo lo que pasaba en México, porque no puede ser, dijo. Lo que pasa en México pasa necesariamente por el sistema de presidencial, por el presidente. Yo, y así lo dijo categóricamente, yo me entero de todo. Entonces, a mí este discurso de que claro que Mario Delgado es gente de Andrés Manuel, totalmente, por eso está ahí. Y claro que todo lo que se está haciendo con el consentimiento de ellos. ¿Por qué? Creo que hay mucho más atrás de los porqués. hay algo que no estamos viendo. Pero nos duelen y tienen que entender que a los simpatizantes, que a los militantes nos duele ver los atropellos que se están haciendo y que venir con el discurso del militante imbécil que no diga nada, que se quede callado, que permanezca impávido y que les aplauda todo, pues no, porque eso nunca ha sido de izquierda, nunca, jamás. Pero bueno, hay algo que tendremos que esperar a ver por qué, pero bueno, pero vamos a seguir, si no, imagínate que si pongo el periódico no llegamos ni siquiera a la fecha. Y seguimos hablando. Golpeteo político, Morena, acusaciones del uso electoral de apoyos sociales en Sinaloa, dice Yadira Marcos. Y bueno, nos lo dice el partido acusado de la Operación Zafiro. Aquí dicen que bueno, que los servidores de la nación hacen propaganda y que no sé qué, pero es muy diferente. Sí, pero tendríamos... todas las fuerzas en su momento en contra de quien tiene el poder. Sí, claro, pero ¿cuál es la vuelta a ese discurso, no? Oye, ustedes son los de Operación Zafiro. No solo utilizaron los programas sociales para promocionarse, sino que usaron el dinero de los programas sociales para sus campañas. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Así es, ahí está la estafa maestra. Ahí está la estafa maestra, comerciaron con el hambre, pero vamos a la última nota que tenemos de Sinaloa, porque si no, no vamos a avanzar y se nos está yendo el reloj a gran velocidad. Mazatlán, exigen estudiantes pago completo de beca de jóvenes escribiendo el futuro. La semana pasada, Eli, tú comentaste algo que me llamó mucho la atención. Decías que hablabas de los medios, ¿no? A propósito, no le puse qué medio es, pero te voy a dar la noticia completa para que sepas qué medio es. Sacan esta noticia, pero resulta que la beca se las van a pagar mañana. Ya sabemos claro. Qué medio, ya sabemos. Entonces, estamos en tiempos electorales, los tiempos electorales son tiempos de Dios, y bueno, así van las cosas en este tema. ¿Y cómo mueves, pues? ¿Cómo generas pasión en los jóvenes, los haces enojar, los lanzas? Porque muchos a lo mejor están en la ciudad y se quieren ir de vacaciones, no les importa que es periodo vacacional, porque es periodo vacacional para ellos, pero hay días del tráfico de las becas, o sea, hay días en los cuales las becas son convenios que están establecidos y que ellos lo saben. No, y además les están pagando los meses juntos, pero déjame decirte. Yo vi a los jóvenes en las oficinas y vi el medio que lo estaba manejando y dije yo, bueno, ¿cuántas constructoras tienes? ¿Qué quieres negociar? Porque hay notas de verdad muy importantes que nadie las saca,
de quejas ciudadanas y todo esto, y hay notas que son un churro, que se ven súper armadas y que lo sacan con bombo y platino hasta paran todo en las ediciones y lanzan las noticias. Pero déjame decirte algo, Eli, son los mismos medios que dicen que las becas las usan los muchachos para comprarse un iPhone, ¿no? Un Ay, iPhone 12. es increíble, un iPhone 12 dice el tipo todavía, o sea, es un Samuel, es una Naya, es alguien de ese nivel que no tiene ni idea de lo que cuesta un iPhone 12, de verdad. Todavía digas, di un Huawei, ay, no sé, no sé. Un ZT. Pero bueno, vámonos a las noticias, otro tipo de noticias. El otro tema, curiosamente, vamos a regresar al INE, porque le están tundiendo muy rico a Lorenzo Córdoba. Y le están pegando, pues, se lo ha ganado, ¿no? Finalmente, Quisiera hacer algo de defensa para el INE porque pues al final es el Instituto Nacional, pero a veces es indefendible. ¿Cómo lo defiendes, no? Entonces dice el monero Barajas, el fisgón, el INE nunca castigó el financiamiento millonario sucio del PRI y del PAN, pero cancela 40 candidaturas por las fallas que no registraron las precandidaturas donde no hubo precandidaturas, pero bueno, Monreal también te molesta. A ver, dime, luego lo repito. Qué preocupante que Morena no haya reportado en 40 candidaturas. Yo, más que seguir el rollo al Barajas y a Monreal, a mí me preocuparía que no haya partido, que no haya institucionalización de un partido. Es lo que pero déjame decirte algo, Eli, las sanciones que tiene el INE, al cine, es una precandidatura donde no hubo precampaña, para empezar, pero déjame decirte algo, el INE tiene... Sí, pero el INE tiene tres sanciones, que es una es la amonestación y la otra es una sanción, y la más grave es bajarte de la candidatura. O sea, pero es que no estamos hablando que el mismo INE... No reportaron que no tuvieron precampañas. Oye, claro que tuvieron precampañas, fue evidente. A ver, Salgado no tuvo precampañas, por favor, se fue desde septiembre del año pasado del Senado, desde septiembre, porque evidentemente se fue a hacer precampaña a Guerrero. El de Michoacán, es evidente que se fue a hacer precampaña. Eran coordinadores del voto. Oye, atole con el dedo. O sea, no. La pregunta, Eli, ¿esa es la sanción correcta? A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Porque nosotros tendríamos que tener a la mano el expediente para ver qué fue lo que no hizo Morena. O sea, eso es lo que debería de preocuparnos, que duraron un año en el fregado pleito para el cambio de la presidencia, que en los estados no hay presidentes de partidos, que no han hecho nada para cambiar esa realidad y que no tienen partidos, no tienen instituciones. Mira, yo te voy a decir la explicación de Sinaloa. Sinaloa no tienen ni abogados, no tienen secretarías funcionando, no tienen secretarías de organización, no tiene presidente. El de finanzas la hace de partido. La hace de encargado de despacho. O sea, está terrible la situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Cuando ellos manejan 1,000 millones de pesos porque fueron el partido más importante en México. ¿En qué se han desgastado que no han podido nombrar presidentes de partido en los estados para que lleven a cabo todo esto? ¿En qué se han desgastado que no han podido nombrar un secretario de organización, un secretario de finanzas, un encargado electoral? ¿En qué están haciendo? Sí, terrible. Mira, yo puedo entender todo esto. Yo puedo entender todo esto. Aquí lo que es grave es que son los mismos funcionarios que no vieron los fraudes en Puebla, que no vieron el financiamiento de Peña Nieto. Si fueran otros consejeros, estaría de acuerdo, qué bueno, ¿no? Pero resulta que son los mismos funcionarios, son los mismos consejeros que cambiaron las reglas del juego cuando Ciro Murayama el 20 de diciembre dice, ahora sí empiezan las campañas, empieza el proceso electoral. Y unos días antes de iniciar oficialmente las campañas, te cambia las reglas del juego. Es ahí donde la credibilidad del árbitro se va por los suelos, es ahí donde viene el problema, y entonces creo que tenemos aquí lo que decía el senador, me parece que es Víctor Gutiérrez, a ver, déjame ver.
Estamos en el Instituto Nacional Electoral. Hace unos momentos, un grupo de consejeros encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le retiraron el registro a casi 60 candidatos de Morena entre locales y federales. Candidatos ganadores. Con una desproporción absoluta, sin ningún criterio lógico, estos consejeros le están haciendo el trabajo sucio al PRIAN, le están haciendo el trabajo sucio a la Alianza por México. Acudiremos a tribunales donde les ganaremos y les demostraremos que nuestros candidatos tenían razón. Ellos contenderán y ganarán. Morena va. 60 espacios, gravísimo lo del partido. Fíjate que ahí cualquier grupo político, Mario Delgado estaría fuera de la jugada. Así es. Y bueno, así es. van al tribunal electoral, que se ha visto muy cargado, muy construido en favor de Morena. Es que esto de los árbitros también hay que ver asegúnes, ¿no? En esta democracia simulada. Hoy el estatal de Guerrero le quitó la candidatura a Salgado Macedonio. Entonces, ahí te das cuenta que terriblemente, y pase lo que pase en las próximas elecciones, el INE está destruido y lo destruyeron desde adentro. Y yo siempre he dicho y lo sostengo, la derecha es capaz de sacrificar a su mejor hombre si eso le reditúa algo. Y eso lo estamos viendo. Pero antes de que se nos vaya el programa, vamos a ver qué dijo Fernández Noroña. El Instituto Nacional Electoral y particularmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no son árbitros vendidos, son opositores feroces a nuestro gobierno. Y ellos tienen derecho a hacer oposición, pero que lo hagan fuera del Instituto Nacional Electoral. Aquí vienen a decir tonterías, la oposición. Tienen 10 minutos para hablar, el PRD tiene 1 minuto por diputado, Morena tiene medio segundo por diputada, por diputado, igualitos. Sacamos dictámenes de consenso, los 4 consejeros electorales todos se los dimos a la derecha. Nos vienen a acusar de facciosos, de mayoría intolerante, autoritaria. En verdad, no hemos ejercido esa mayoría. Si algo le reclamo a mis compañeras y compañeros es que no hemos ejercido esa mayoría. Hemos sido por demás tolerantes, con una oposición golpista, feroz, rabiosa, hipócrita, miserable y traidora a los intereses del pueblo. Y hoy vienen a defender a un órgano electoral. En 2015 el PRI sacó 29% de los votos y tuvo casi el 42% de los diputados, y a Lorenzo Córdoba y a su monaguillo Ciro Murayama le pareció perfecto. En 2012 tuvieron el 44% de los diputados PRI, Verde y Nueva Alianza, que era la alianza gobernante, y al órgano electoral le pareció muy bien. El PRI y el PAN se han sobrerepresentado siempre, ellos hicieron esa ley, y hoy nos vienen a reclamar esa ley, pero vienen a celebrar que el órgano electoral modifique las reglas y legisle en pleno proceso electoral en una flagrante violación a la ley y a la certeza jurídica. Pero más lejos todavía, si piensan que van a ganar, ¿por qué no reclaman este agravio? Porque al INE, a sus integrantes, hay que regalarles una constitución. Parece que las señoras y señores del INE no se enteran que no son un poder de la República, que son un organismo autónomo. Y ese es el Fernández Noroña a que los fundamentalistas de Morena acusan de traicionar al presidente. Yo creo que yo tengo mis asegúnes con Fernández Noroña, pero creo que claro, es defensor y articula el discurso, como Porfirio Muñoz Ledo, como Pablo Gómez. Para mí es lo más destacable que hay en el Congreso de la Unión, que de las articulaciones discursivas, ¿no? De la legalidad y de lo que está pasando en el país. No siempre Fernández Noroña se pasa a veces de agresivo, trae un discurso a veces demasiado complicado, ¿no? Pero en esto en específico, lo que él señala es verdad. O sea, yo voy a cortar donde yo veo que yo puedo, más allá de cuando no puedo con su discurso. Es verdad
que estas reglas se aplicaron para beneficiar al PRI y al PAN. Es verdad que estas son las mismas reglas que el INE aplaudió, argumentó y estructuró para el partido, para una dictadura perfecta que tenía el PRI y el PAN, ¿no? De corte neoliberal, donde ellos fueron estelares, donde las reglas del juego jugaban sin ton ni son, donde se hacía lo que quería el presidente y donde de alguna manera hoy ya no les parece que estas reglas del juego jueguen bien porque pueden darse en razón de generar mayorías ficticias, dicen ellos, mayorías ficticias. Y a mí, yo anoté un dato que para mí es fundamental porque yo lo he reiterado, no lo digo como Noroña o no lo peleo como Noroña, pero yo reiteradamente te he dicho que este sistema de partidos está colapsado. Y este sistema de partidos me refiero a las instituciones en las cuales ellos están asentados, como el INE, como otras más, en los no se diga, en los locales terrible la tendencia. Están terribles. Los locales están terribles con su tendencia, ¿no? Al cacique en turno, el gobernador en turno, la pleitesía, los nombramientos de los presidentes, todo está muy relacionado con el partido que gobierna, que es el que los pone vía cámaras ahora, vía Senado. Es una situación ahí de mucho análisis porque les dan muchos años les dan 4 años para que supuestamente ellos sientan la seguridad, la certeza den la certeza de los órganos electorales y no pasa. O sea, lo que haces es que pones a reyesuelos por 7 años que hacen y deshacen. Y en este caso lo que dice Noroña es lo que yo te he dicho reiteradamente, mayorías ficticias. Se habla de que siempre había ganado el PRI, sí, pero con un 29% de la votación. De la votación efectiva, no de la votación de los votantes que debían de votar. ¿Cuánto será en la realidad? Porque esto es de la votación efectiva con el 29% de la votación efectiva, es decir, de la gente que fue a votar. De la gente que fue a votar. Ganó con el 30% de la gente del padrón y de ese 30% ganó con el 30%, el 29%. De la gente que fue a votar, porque la gente que está en el padrón no va y vota toda. Por eso, creo que si esta fue histórica y llegaron al 60, llegamos a tener elecciones que el 30% del padrón votó y ganaron con el 30% de ese 30%. 30%. Mira, vamos a suponer, estoy muy de primaria porque soy maestra de secundaria de mi hija. Supongamos que este es un pastel del 100%. Uh-huh. Este es un pastel de 100%. Ay, es como me complica con la lente a mí. Ahí está. Este es un pastel del 100%. El 100% de este pastel son 80,000 votantes. 80 millones. Supongamos, 80 millones. Resulta que el 30% de esos 80 millones, el PRI ganó. Vamos a ponerle el 30%, que sería, el 30% sería, no es 24. Ni la... el 29, dijeron. 30%. 30% gana el PRI. Pero tú dices de un 100% de 80 millones. No. Es el 30% de un 30%. 30% de nada más 50 millones de personas que votaron. Y se me hace mucho. No, con el PRI tuvimos 45% del padrón votando. De esos 80 millones votaron 40 millones. 40 millones de personas. Vamos a darle mucho como que votó la mitad de los que deberían de votar. Supongamos, sin conceder. Entonces, en realidad, este 30% sería el 15%. Porque cuando ellos se dan el 30%, se lo dan sobre la base de 80 millones. No se lo dan sobre la base, no hay castigo.
Es más, prefieren que no vote la gente, porque cuando no vota la gente ganan las estructuras. ¿Qué son las estructuras? Las estructuras es esto que estoy diciendo de que Morena tiene un serio problema porque no tiene partido en los estados. Y cuando digo que tiene un serio problema porque no tiene partido, porque tuvieron 3 años para construir partido y no sé a qué se dedicaron, pero construir partido no. Es que dentro de los partidos políticos hay una Secretaría de Organización y una Secretaría de Asuntos Electorales. Estas 2 secretarías son nodales. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas secretarías es ir y ver el padrón de militantes, permitir que entren más militantes o simpatizantes que participen de las acciones del partido y de ahí generar una cultura, una institucionalización de la cultura partidista y de ahí invitan a la gente o pueden invitar a la gente a cuidar las elecciones, a participar como miembros de Morena para estar ya sea en la casilla, revisando que se dé bien el proceso electoral o bien como observadores electorales, como representantes de partido o como defensores del voto. Entonces, cuando hablamos de estructura electoral, pues ¿quién tiene la mejor estructura electoral del país? El PRI. ¿Por qué? Porque tiene 100 años con estructura electoral. Desde 1929, desde que es el PNR, luego es el PRT no sé qué, y luego es el PRI, pues con Cárdenas, luego se hace el PRI. Entonces, ¿desde cuándo tiene el PRI estructura electoral? Desde la posrevolución. Entonces, el PRI viene y afianza estructura, institucionalización, partido, ¿no? Reglas del juego, y el PRI tiene, obvio, estructura electoral, tiene militantes, simpatizantes que están en los órganos electorales, que están de representantes distritales, presidentes de distritos, y es bien evidente cuando esa persona es simpatizante del PRI. Súper evidente. Yo te puedo decir que en el consejo local hay 3, empezando por la presidenta, que tienen una línea muy PRI-PAN. Entonces, y esa presidenta va a nombrar a los presidentes de los distritos y de los consejos municipales. ¿Y a quién va a nombrar? A gente neutral. Claro que no. Se supone que deben de nombrar a gente neutral, pero no lo hacen. O sea, no ni que fueran tan... Tienen todo el poder, ¿como para qué lo van a hacer? Y tienen todas las estructuras, ¿de dónde las sacan? Del partido, de la Secretaría de Organización, de la Secretaría Electoral, que no tiene Morena. Y entonces, ¿quién puede ganar, por ejemplo, ahorita que la gente está pensando si va a ir a votar o no? O sea, no podemos estar seguros de que vamos a ir a votar en pandemia. ¿Quién va a tener la capacidad logística, técnica, electoral para sacar a la gente a votar? El PRI. El PAN en Sinaloa acabó con pero el PAN también tenía escuela para ser pues militante. Déjame darte dos datos para terminar. El PRI es muy sólido en su estructura electoral. Qué pena que Morena no haya madurado en 3 años y no haya logrado hacer partido, que no haya puesto... por lo menos un secretario general en la dirigencia estatal. Están perdiendo, están contratando abogados, están contratando, imagínate, ni siquiera se fijan si la persona es militante o simpatizante de Morena, contratan al que vaya. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de lo que es la institucionalización. ¿Sabes qué están haciendo? Dándole herramientas a los otros partidos porque esa gente no va a saber ir a defender el voto. Y va a saber el desastre que va a pasar. Porque si alguien no sabe defenderte el voto, ya perdiste. De entrada ya perdiste porque hay una estructura que tiene casi 100 años en este país que se llama PRI. Pero bueno, déjame darte 2 datos ya para cerrar. Ya nos pasamos del tiempo, pero bueno. En Bloomberg hay un artículo en inglés que hace un ejercicio de Morena, con las nuevas reglas que puso el PRI, Morena solo alcanzaría el 44% del Congreso. O sea, le quita la mayoría de antemano. De antemano, o sea, ya estamos hablando de que las elecciones no tienen ningún valor porque el INE las mató. Ahí te va. Les están ganando desde el reparto de las cartas. Así es. Todavía no volteas tu carta, pero el que repartió las cartas ya hizo todo para que cuando vayas a abrir tu carta tú ya perdiste. Así es. Y la segunda es que la gente del PAN está admirada de la organización del PRI. Nunca habían visto en su vida algo así. Te hablo de militantes que tienen 30 años. Pero bueno, Eli. Es que lo electoral
complicado, lo electoral es muy complicado y mientras no entiendan eso, mientras no entiendan los que trabajamos electoral, primero, pues no está bien pagado porque cada 3 años y segundo, los que trabajamos electoral tenemos toda la vida. ¿Y por qué? A veces por pasión, a veces porque simple y sencillamente porque nos gusta, porque son de los espacios peores pagados y más partidistas que hay. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, que siempre ha gobernado el PRI, pues eran espacios muy de los priistas, entonces tú te admiraba la forma de preparación que tenían los priistas, pero si tú te vas a un estado panista como Jalisco, tú te vas a dar cuenta que los que tienen la preparación técnica apropiada, adecuada, de estrategias, los capacitan en marketing, los capacitan en una serie de cosas, pues van a ser los del PAN. Entonces, cuando tú ves que el partido que tiene más poder en México, en este momento, quién sabe mañana, en este momento, que es Morena, que debería tener sus estructuras y ya todas sus ruedas, todas sus ruecas funcionando, y que tiene gente de la izquierda muy preparada como para que hubiera estado en la estructura, y te das cuenta que tienen a un contador que, pobrecito, él hace lo que puede, pero obviamente no es una persona política, no sabe las estrategias, no sabe el juego, entonces te das cuenta que pueden contratar a cualquier persona del PRI, del PAN, para que vaya y cuide la estrategia electoral de Morena, imagínate. Contratan a la zorra para cuidar los huevos. Pero bueno, No, Eli, nos vemos el próximo miércoles, nos despedimos, un saludo a todos y gracias.